En las profundidades de las antiguas escrituras hay un nombre que despierta preguntas, intriga y, en muchos, temor: Gogue. Mencionado en las profecías de Ezequiel, Gogue no es simplemente un rey, ni un líder de una nación cualquiera. Su aparición está rodeada de misterio, su identidad se escapa a una comprensión fácil. Gogue, según las escrituras, está destinado a liderar una coalición de naciones en una batalla final contra el pueblo de Dios, Israel. Pero, ¿quién es realmente Gogue? Algunos creen que es solo un gobernante más, uno entre muchos que han pasado por la historia humana. Otros, sin embargo, ven en Gogue algo mucho más profundo, algo que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y nuestra mente puede concebir. La profecía no solo habla de un enfrentamiento físico. Habla de un evento cósmico, de una confrontación en la que las fuerzas del bien y del mal se entrelazan de manera inimaginable. Y aquí es donde Gogue comienza a desdibujarse de la figura de un mero líder humano. ¿Podría Gogue ser algo más? ¿Podría ser una entidad que trasciende las dimensiones que conocemos? Un ser que no está limitado por el tiempo, ni por el espacio, ni por las fronteras del mundo físico. Al mirar el panorama completo de las escrituras, surge un enigma: Gogue no solo aparece para destruir, sino que representa un desafío espiritual. Un desafío que apunta a los corazones, a la fe, a la resistencia del pueblo de Dios en medio de la incertidumbre y el caos. En esta primera parte, estamos al borde de un abismo de conocimiento, donde lo desconocido toma forma y las preguntas comienzan a pesar en nuestras mentes. Gogue, ¿qué es realmente? ¿Qué propósito tiene en el plan divino? Y, lo más inquietante de todo, ¿qué significa para nosotros hoy? En el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, se nos presenta una visión profética que ha dejado a muchos estudiosos y creyentes reflexionando durante siglos. En esta visión, Gogue aparece como el líder de una poderosa coalición de naciones que se levantan para atacar a Israel. No es una simple invasión militar, es una confrontación monumental, donde el destino de naciones enteras pende de un hilo. Ezequiel describe a Gogue como el príncipe de la tierra de Magog, un lugar enigmático que ha sido objeto de especulación a lo largo de la historia. Bajo el mando de Gogue, un ejército numeroso se prepara para un ataque devastador. Se habla de hordas provenientes del norte, con ejércitos imponentes, armados hasta los dientes, listos para destruir y conquistar. Pero esta invasión tiene un propósito mucho más profundo. No es solo una batalla por territorios o riquezas. Ezequiel nos revela que esta guerra es parte de un plan divino mucho más grande. Gogue y sus aliados se levantarán, no solo contra Israel, sino contra el plan de Dios mismo. Y en esta confrontación, Dios demostrará su poder y su gloria de una manera que nunca antes se ha visto. La profecía de Ezequiel pinta una escena de caos, de terror, donde Gogue y su ejército parecen imparables. Pero el Señor no es tomado por sorpresa. A través de esta profecía, se nos deja claro que Dios permitirá que Gogue se levante, solo para que su poder y justicia sean revelados al mundo entero. La caída de Gogue será un testimonio vivo del dominio absoluto de Dios sobre todas las naciones, incluso sobre aquellas que creen ser invencibles. En estas palabras de Ezequiel, no solo se nos habla de un futuro evento apocalíptico. Nos recuerda que, detrás de cada guerra, detrás de cada conflicto, hay fuerzas espirituales en juego. Y Gogue, como líder de esta coalición, no es solo un nombre. Es la manifestación de una rebelión mucho más antigua, una rebelión que busca desafiar a Dios en todos los niveles. Pero la profecía de Ezequiel nos deja con una certeza: Dios vencerá, y Gogue será solo un eco de la derrota del mal frente a la voluntad divina. A lo largo de la historia, el nombre de Gogue ha sido interpretado de muchas maneras, como un líder militar, como un rey tirano o incluso como una nación. Sin embargo, en tiempos recientes, una teoría ha comenzado a surgir entre algunos estudiosos y teólogos, una idea que sacude la comprensión tradicional de las profecías bíblicas. Esta teoría sugiere que Gogue no es un simple ser humano, ni un gobernante terrenal, sino una entidad que trasciende nuestra realidad conocida. Una entidad transdimensional. Pero, ¿qué significa esto? Para comprenderlo, es necesario reconocer que la Biblia, en varios momentos, alude a la existencia de seres y realidades que van más allá de nuestra percepción física.
En el libro de Daniel, por ejemplo, vemos una lucha espiritual entre ángeles y príncipes de reinos, que no son meros hombres, sino potestades espirituales. Estos seres habitan una dimensión diferente, un reino espiritual que influye directamente en los acontecimientos del mundo material. La teoría de Goge como una entidad transdimensional parte de la premisa de que Goge representa una de estas fuerzas. No está limitado por el tiempo o el espacio como lo estamos nosotros. Goge podría ser una manifestación de poderes espirituales malignos que operan en un nivel más allá de nuestra comprensión, pero que se manifiestan en los reinos humanos a través de guerras, destrucción y caos. Esta teoría le da a Goge una naturaleza más oscura y enigmática, posicionándolo como un agente del mal que actúa en múltiples dimensiones, atacando no solo físicamente, sino también espiritualmente. Si Goge es, de hecho, una entidad transdimensional, entonces su propósito va más allá de conquistar naciones. Es parte de un conflicto cósmico, uno que involucra fuerzas invisibles que han estado en guerra desde tiempos inmemoriales. Goge podría ser una de las muchas caras de esa rebelión contra Dios, una fuerza antigua que atraviesa las dimensiones para llevar a cabo su destructivo propósito. Y así, la presencia de Goge en las profecías de Ezequiel adquiere una nueva profundidad. Ya no es solo un rey en la tierra, sino una fuerza que trasciende el mundo físico, una pieza en el gran tablero de la batalla espiritual que se libra entre el bien y el mal. A través de las Escrituras, hay una constante que nos revela una verdad profunda y a menudo pasada por alto: existe un mundo espiritual que coexiste con el nuestro. Un reino invisible que influye directamente en los eventos que vemos y vivimos. Este mundo espiritual no es una mera metáfora, sino una realidad activa y poderosa, donde fuerzas celestiales y malignas luchan por el destino de las almas y los reinos de la tierra. En el libro de Daniel, por ejemplo, leemos sobre una batalla entre el arcángel Gabriel y el príncipe de Persia, un ser espiritual que impedía que el mensaje de Dios llegara a Daniel. No se trata de un príncipe humano, sino de una potestad espiritual que gobernaba en las esferas celestiales sobre ese reino terrenal. Este es solo uno de los muchos ejemplos que muestran cómo las decisiones y los destinos de las naciones están profundamente influenciados por fuerzas invisibles. Otro ejemplo lo encontramos en el libro de Efesios, donde el apóstol Pablo advierte sobre la verdadera naturaleza de nuestras luchas: no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí, Pablo nos da una visión clara del conflicto espiritual en el que los seres humanos están inmersos. Nuestra batalla no es únicamente contra enemigos humanos o circunstancias terrenales, sino contra entidades espirituales que buscan desviarnos del propósito de Dios. Este reino espiritual afecta no solo nuestras vidas individuales, sino también el curso de las naciones y de la historia misma. Goge, como hemos visto, puede ser parte de este conflicto cósmico, no solo como un líder físico, sino como una manifestación de una de estas fuerzas espirituales que operan en dimensiones que no podemos ver, pero cuyas consecuencias sentimos en la tierra. El mundo espiritual es vasto, complejo y muchas veces incomprensible para nuestra mente humana. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios tiene control absoluto sobre todas estas fuerzas y que cada uno de estos seres, sean ángeles o entidades malignas, responde en última instancia a la soberanía divina. Goge, como cualquier otro poder espiritual, no escapa a esta realidad. Detrás del nombre de Goge y de su coalición de naciones, se esconde una verdad más profunda y aterradora, una batalla cósmica que trasciende lo visible. No es solo una guerra física entre ejércitos terrenales, sino un conflicto espiritual que lleva eones en curso, donde fuerzas mucho más poderosas que cualquier rey o general luchan por la supremacía. En el corazón de esta batalla se encuentran dos fuerzas opuestas, el bien y el mal. Goge, como líder de esta coalición, no actúa solo por ambición o conquista. Está movido por fuerzas espirituales que operan en un plano invisible, entidades que buscan oponerse al plan de Dios para la humanidad. Estas fuerzas no solo buscan la destrucción de Israel, sino que representan una rebelión contra el propio Creador. Este conflicto no es nuevo. Desde los primeros días de la creación, ha habido una lucha constante entre el reino de Dios y las fuerzas del caos y la oscuridad.
La Biblia, en diversos pasajes, nos muestra ejemplos de cómo estas fuerzas espirituales intentan intervenir en la historia humana, desde los ángeles caídos que se rebelaron junto a Lucifer, hasta las potestades malignas que buscan corromper a las naciones y desviar a las almas del camino divino. Gogue podría ser una de estas manifestaciones, una herramienta de fuerzas malignas que operan más allá del velo del tiempo y el espacio. En Ezequiel, Dios permite que Gogue se levante, no por casualidad, sino como parte de un plan divino para desenmascarar y destruir a estas fuerzas. Gogue y su ejército representan la cúspide de esta rebelión cósmica, pero la profecía también deja claro que será el escenario donde Dios demostrará su poder supremo. Esta no es solo una batalla física, sino una declaración espiritual de que ningún poder, por muy antiguo o poderoso que sea, puede resistir la voluntad del Creador. Así, la batalla cósmica detrás de Gogue nos revela que lo que vemos en el mundo físico es solo una parte de un conflicto mucho mayor. Uno donde Dios ya ha determinado el resultado, y donde la oscuridad será finalmente derrotada en todos los niveles, tanto en el reino visible como en el invisible. En medio de todo este panorama de batallas cósmicas y fuerzas invisibles que se alzan contra el plan divino, hay una verdad que brilla con una luz inquebrantable, la soberanía absoluta de Dios. Nada, ni en los cielos, ni en la tierra, ni en cualquier dimensión que aún no comprendamos, está fuera del control del Creador. Dios no solo es consciente de cada movimiento, de cada intento del mal por tomar el control, sino que Él lo permite con un propósito claro y definido. Gogue, por poderoso que parezca, no es más que una pieza en el vasto tablero de la historia, un instrumento que Dios utiliza para cumplir sus propios designios. A lo largo de las Escrituras, Dios nos ha mostrado que, aunque el mal se levante, Él siempre tiene la última palabra. Desde el faraón en Egipto, hasta Nabucodonosor en Babilonia, los grandes gobernantes y las fuerzas que creyeron desafiar a Dios han caído ante su poder. En la profecía de Ezequiel, vemos que Dios no solo predice el levantamiento de Gogue, sino que también garantiza su derrota. A través de esa confrontación, Él mostrará al mundo su gloria y su justicia. Gogue y su ejército no triunfarán porque no hay poder, ya sea físico o espiritual, que pueda prevalecer sobre la voluntad de Dios. Esta soberanía de Dios no solo se aplica a las grandes naciones y a los ejércitos colosales, sino que también es una realidad en nuestras vidas cotidianas. No importa cuán fuertes parezcan ser las fuerzas que se nos oponen, ya sean visibles o invisibles, Dios está en control. Su mano dirige cada detalle de la historia, y Él sabe exactamente cuándo y cómo traer la victoria a su pueblo. La soberanía de Dios es un recordatorio constante de que, aunque podamos enfrentar desafíos y amenazas, nuestra fe no debe tambalear. En Gogue vemos una amenaza gigantesca, pero en Dios vemos un poder mucho más grande, uno que supera todo lo que existe. Al final, todas las fuerzas que intenten rebelarse serán aplastadas bajo el peso de su justicia y majestad. La realidad de la batalla espiritual que se libra detrás de figuras como Gogue no es solo un concepto distante o reservado para los grandes eventos apocalípticos. Es una verdad presente en la vida de cada creyente, cada día. Así como Gogue representa una fuerza espiritual que intenta destruir el propósito de Dios, nosotros también enfrentamos esas fuerzas en nuestras propias vidas, aunque de maneras más sutiles. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos habla claramente de esta lucha. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Esta advertencia nos muestra que nuestra batalla no es simplemente contra las circunstancias o las personas que nos rodean, sino contra fuerzas espirituales que intentan desviarnos del camino de Dios. En nuestra vida diaria, esas fuerzas pueden manifestarse en la forma de tentaciones, pruebas, dudas y miedos. Nos atacan en los momentos más vulnerables, buscando romper nuestra fe y nuestra relación con Dios. Así como Gogue y su ejército se levantan en la profecía, esas fuerzas también se levantan en nuestro corazón, tratando de hacer que nos rindamos o que perdamos la esperanza. Pero Dios no nos ha dejado indefensos en esta batalla. En Efesios, también se nos da una poderosa herramienta, la armadura de Dios. Esta armadura espiritual incluye la verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios como nuestras armas para resistir cualquier ataque. Al vestirnos con esta armadura,
podemos enfrentar las fuerzas del mal con confianza, sabiendo que no luchamos solos. La lección de Gogue nos recuerda que la lucha espiritual es real, pero también nos asegura que, con Dios a nuestro lado, tenemos todo lo que necesitamos para resistir. No importa cuán grandes o fuertes parezcan ser los enemigos espirituales, en Cristo tenemos la victoria garantizada. Esta batalla espiritual no es una batalla que podamos evitar, pero sí es una batalla que podemos ganar, si permanecemos firmes en nuestra fe y confiamos en el poder de Dios sobre todas las cosas. La historia de Gogue llega a su clímax con una verdad irrefutable: Dios siempre triunfa. No importa cuán oscuro o peligroso sea el escenario, al final, la victoria es del Señor. La profecía de Ezequiel no termina con la destrucción de Israel o con el éxito de las fuerzas del mal. Termina con la intervención divina, una demostración de poder que ningún ser humano o entidad espiritual puede detener. Gogue, con su ejército imponente y su rebelión contra Dios, es aplastado. Su derrota no es solo física, sino también espiritual. Este evento no solo trae salvación para el pueblo de Dios, sino que revela a todas las naciones que el Dios de Israel es el verdadero soberano, el que gobierna sobre todo lo visible y lo invisible. Las fuerzas que una vez parecían invencibles caen ante su palabra. Este desenlace no es solo una victoria en los términos de una batalla terrenal. Es un eco de algo mucho más grande, el triunfo final de Dios sobre el mal. Desde el principio de los tiempos, la historia ha sido una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Y esta historia, como la de Gogue, termina de la misma manera, con Dios prevaleciendo. Para los creyentes, esta victoria es una promesa. Nos asegura que, sin importar lo que enfrentemos, al final, Dios es y será siempre vencedor. Las fuerzas espirituales que se levantan en contra de nosotros, los desafíos que intentan desviar nuestro camino, serán derrotados por el poder de nuestro Señor. Gogue es un recordatorio de esto. Aunque el mal puede levantarse y causar estragos, su fin ya está determinado. La victoria de Dios no solo trae paz, sino también restauración. En la profecía de Ezequiel, después de la derrota de Gogue, Dios promete restaurar a su pueblo, llevarlos de regreso a la tierra y establecer su paz. Esa es la promesa que también nos espera, una paz eterna bajo el reinado de nuestro Dios victorioso. Así, el mensaje final de esta historia no es de miedo o desesperanza, sino de confianza en el poder, la justicia y la soberanía del Creador, quien siempre vencerá. Querido Dios, hoy te damos gracias porque sabemos que, en medio de cualquier batalla, tanto visible como espiritual, tú siempre tienes el control. Te pedimos que nos ayudes a vestirnos con tu armadura, que nos protejas de todo mal y que fortalezca nuestra fe para que podamos permanecer firmes en ti. Así como tú derrotaste a Gogue y sus fuerzas, confiamos en que también nos guiarás a la victoria en nuestras luchas diarias. Que tu poder y soberanía sean siempre nuestro refugio. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invitamos a que te suscribas al canal, dejes tu like y compartas este video con más personas para que la palabra de Dios siga llegando a muchos corazones. Que Dios te bendiga grandemente y que su paz y protección estén siempre contigo. Nos vemos en el próximo video.